Bueno, buenas noches a todos nuestros seguidores por el Face. Vamos a empezar ya de forma un tanto formal esta transmisión desde este lugar del municipio de Sucre, la capital de Bolivia, departamento de Chuquisaca, desde las oficinas de Bolivia Somos Todos, un proyecto político realmente nuevo y alternativo para el pueblo boliviano. Estamos acá con algunos compañeros jóvenes. Vamos a empezar a hacer un poco de diálogo, si vale el término, un pequeño análisis de lo que es la coyuntura política por lo que estamos viviendo, no solamente en Sucre y Chuquisaca, sino en toda Bolivia. Vamos a saludar al compañero Julio, quien está con nosotros en este momento. Buenas noches, querido Julio. Te están viendo ahí muchos compatriotas, tanto en el país como también fuera del mismo. Bueno, gracias Mario. Muy buenas noches a todos los seguidores de este medio y estamos un poco para poder informar de la coyuntura actual. Bien, Julio, hasta que venga nuestro líder máximo, nuestro compañero Damián Condori, quien es el ejecutivo, el dirigente principal de Bolivia Somos Todos, esta tienda política nueva, este proyecto político nuevo, que lo llamamos institución porque Bolivia Somos Todos no es un partido más, no es un partido del montón. Bolivia Somos Todos realmente nació para devolver no solamente la democracia, la institucionalidad, el respeto a los derechos y las libertades de los ciudadanas de Bolivia, sino ha nacido para devolverle la esperanza a este pueblo totalmente maltratado, humillado y ultrajado. Bolivia Somos Todos, entonces, como institución, empieza a nacer, como decía el compañero Paillo, que es nuestro ejecutivo departamental, ¿no? Donde termina un ciclo de vida del movimiento al socialismo, ¿no? Bolivia Somos Todos nace donde muere el MAS. Entonces, tú estás trabajando desde un comienzo con nosotros, desde que empezamos con el proyecto junto al hermano Damián. Tú tienes alguna experiencia. ¿Cómo ves que ha pasado estos años ya de trabajo, de construcción de este nuevo proyecto político, compañero Julio? Bueno, todo proyecto político debe tener tres cosas. Uno es coherencia, viabilidad y factibilidad. Y en base a esas tres palabras se construye un proyecto político, ¿no? Ahora, como también lo mencionas, que lo podamos transformar en una institucionalidad, ¿no? Todo proyecto político tiene su inicio y su final, ¿no? Y como decías anteriormente, nosotros estamos empezando donde está terminando el movimiento al socialismo. Y ese es un ciclo de vida de todo proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros ya venimos trabajando ya con este año 5 años construyendo el proyecto político, con muchas dificultades en el camino. No había sido fácil o tan fácil construir un partido político alternativo, nada menos para un país tan complicado que nos toca vivir con este gobierno, ¿no? Porque hoy en día todos los personajes hablan de derecha, de izquierda, pero si no cambiamos el sistema en el país, si seguimos practicando la misma receta, vamos a seguir el mismo camino o aún peor. Y entonces, en este sentido, tenemos que cambiar la forma de pensar los bolivianos, tenemos que cambiar las autoridades en las próximas elecciones que se vienen, ¿no? Porque ese es el reto de Bolivia Somos Todos, la renovación de liderazgos. En eso ha venido trabajando. Y la mayor parte que conforman Bolivia son gente joven, ¿no? Hay muy pocos partidos que han dado oportunidad a los jóvenes, solamente han utilizado como un votante y nada más, ¿no? Y hoy, en estos últimos tiempos, he escuchado a algunos partidos políticos que están tomando en énfasis a los jóvenes, porque queramos o no queramos, es un caudal votante bastante significante, ¿no? En el país son casi aproximadamente de un 50 a un 60% que van a ir a votar en las próximas elecciones. Al menos esos son los datos estadísticos que se maneja. Y eso hay que tomarlo en serio. Y los jóvenes también tienen que tomar el protagonismo de una vez por todas. Pero no en el sentido solamente de decir yo soy político y no, sino que
para ser político también tienes que formarte, ¿no? En el aspecto académico, en el aspecto político, tienes que conocer lo que sucede en el medio, en el departamento, en el país, en el mundo, porque Bolivia, quiero que queramos o no, dependemos de lo que pasa en el mundo, también en el aspecto económico, en el aspecto político. Entonces, eso es lo que un poco te puedo adelantar, Mario, y a ver. Bueno, Julio, tú hablabas de juventud y también hablas de formación. Dos términos que me inquietan un poquito para entrar tal vez a profundizar el análisis. Decías que la juventud es importante en nuestro país porque es un caudal grande en términos de votación. Sin embargo, yo más allá de ello quisiera hablar de que la juventud hay que tomarla en cuenta no solamente por su gran caudal de votación, sino hay que hablar y tomarla en cuenta la juventud porque la juventud es innovación, la juventud es nuevas ideas, es nueva mentalidad. La juventud es sueño, es esperanza. La juventud es transparencia, es honestidad. Es decir, la juventud nos inspira confianza, la juventud nos inspira credibilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, reitero, por el mismo hecho de ser jóvenes y no tener ninguna experiencia, porque ellos están empezando, van a empezar recién a incursionar tal vez en la vida pública, en la vida política, etcétera. Entonces, están sanos de mente, no tienen ideas malas, no tienen pensamientos malos, tienen más bien sueños y esperanzas, obviamente cifradas muchas veces, tal vez de forma equivocada, en liderazgos malos y en partidos también que se han construido no para dar soluciones al pueblo boliviano, sino solamente con intereses personales, individuales o de grupo, ¿no es cierto?, para resolver otros asuntos económicos de ese grupo, de esas individualidades tal vez, y no así del país. El tema de formación, tú decías, yo creo que también es importante hablar de formación, porque hablar de formación es hablar de conocimiento, ¿sí? Hablar de formación es hablar de ciencia, hablar de capacidades de las personas. Qué interesante estas dos palabras que pueden ser de mucho análisis, de muchos debates, inclusive para futuros programas que podamos hacer acá en este medio de transmisión por internet y por Face. Ya yendo a otro tema, Julio, quería tocar el tema contigo de cómo pasamos, tú cómo pasas, cómo están cifrados tus sueños, también tu esperanza en este nuevo proyecto político, teniendo al frente un gobierno que está enraizado, ¿no es cierto?, y no quiere moverse siquiera y menos salir del poder. Yo lo llamo, es el gobierno de la mentira, es el gobierno de la corrupción y del narcotráfico. Por todo lo que tenemos en información que sale en los medios televisivos, escritos, etcétera, y las redes sociales también, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, este gobierno, entre comillas, que tendría que ser desgobierno, ¿no es cierto?, llamado por su nombre, ¿no?, está como que desmotivando, como que desmoralizando, ¿no?, resignando a mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que, además de perder las ganas y perder sus sueños y desmotivarse, y está ya teniéndole miedo a este gobierno. ¿Habrá motivos, justificaciones para esto? ¿Realmente será que en Bolivia ya no se vive una democracia plena, más bien ya se ha empezado a vivir una dictadura, tal vez de alguna forma disimulada, camuflada, etcétera? ¿Cómo lo ves vos esta parte de Julio? Bueno, hay que dejar una cosa bien en claro. El gobierno ya no es parte de la solución. El gobierno en estos 3 años se ha convertido en un problema más para el pueblo boliviano, ¿no? El gobierno quiere permanecer con su Agenda 2025 para cumplir, para seguir haciendo megaproyectos. Pero hoy en día, si analizamos, si medimos sus megaproyectos, un ejemplo, el ingenio San Buenaventura ha costado alrededor casi $300 millones.
¿Qué utilidad has recibido hasta el momento? Cada año vive a déficit, está en la quiebra, pero hoy en día la gente con los impuestos seguimos manteniendo ese elefante blanco que no da utilidad al país. Otro, por ejemplo, la exploración del Iquimuni norte paseño, un capricho, también ha costado alrededor de $200 millones. Otra pérdida para el Tesoro General del país. O sea, sí, te puedo nombrar N proyectos del gobierno. Por ejemplo, la refinería del Gran Chaco. O sea, no se sabe, o sea, cuánto aportan al país, cuántos realmente generan para el país. Y entonces nosotros, de nuevo, decir que Agenda 2025 va a querer darle otra oportunidad al gobierno, yo creo que ya tuvo su oportunidad 13 años y han demostrado su incapacidad de gobernar el país. Han hecho creer que gobiernan, que vienen de los sectores más humildes, que representa al sector trabajador, la clase pobre, clase media, pero en los hechos no se demuestran. Por ejemplo, los jóvenes hoy en día del país, del departamento, se quieren ir, ya no quieren permanecer porque no hay oportunidades. Yo he escuchado inclusive hablar niños, jóvenes que están en el colegio, hablan que en nuestro medio no hay oportunidades para los jóvenes, y eso es preocupante, Mario, ¿no? Por eso algo está pasando, y eso debemos profundizar y debemos cambiar esta situación. Por ejemplo, en el país, de las universidades que salen, menos del 50% tienen la oportunidad de tener un fuente de empleo. Entonces, ese dato es alarmante. Y el gobierno no trabaja para este sector, ¿no? Por ejemplo, las instituciones públicas, ¿cómo se manejan? No lo manejan gente con capacidad, sino lo manejan muchas cuestiones, gente que no están preparadas o formadas para manejar ese ministerio, ¿no? Y otra situación también que preocupa es el centralismo económico que vive el país. Por ahí te hablaba que hay que cambiar el sistema económico del país, por ejemplo. El 85% maneja el gobierno de la economía, ¿no? El TGN. Entonces solamente el 15% manejamos las alcaldías, las universidades, las gobernaciones. Entonces esta brecha es abismal. Por eso los próximos gobernantes necesariamente ese porcentaje tiene que, al menos, es una propuesta, ¿no?, que lo hemos estudiado, lo hemos manejado en Bolivia, tiene que darse un 50-50, ¿no? Que maneje un 50% el gobierno, que manejemos un 50% las gobernaciones, las universidades, los municipios, porque ahí están las verdaderas necesidades, ahí están los verdaderos problemas, ¿no? Porque no puede ser que hay hasta el ministerio con menor presupuesto tiene mayor presupuesto que una gobernación, ¿no? Y una gobernación, pues, realmente, con el presupuesto que tiene, no puede solucionar los problemas. Las universidades cada año viven a grito del presupuesto, no llegan, ya faltando 3, 4 meses, ya están pidiendo aumento para su presupuesto. Los municipios no pueden son limitados los proyectos que pueden ejecutar. Las gobernaciones apenas solamente alcanzan para pagar el sueldo. Entonces todas esas cuestiones tienen que un poco cambiar en el país, y esta situación hay que profundizar el análisis, Mario, y esa es la situación que un poco, al menos a mí, que me preocupa. El tiempo que hemos venido construyendo este partido político, hemos venido viendo estas dificultades que pasa tanto en la región y a nivel nacional, ¿no? Y si seguimos en la misma receta en el país, se nos vienen días negros, porque hoy en día, si no vamos al par de la tecnología, si nos retrasamos, estamos perdidos como país y no estamos aprovechando. Muy bien, Julio. Interesante esta prueba que estamos haciendo en realidad, porque primera vez estamos saliendo ya al éter, ¿no es cierto?, de forma ya un tanto formal. Importante analizar estos temas, Julio. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no?, intermedio, y vamos a ir con musiquita chuquisaqueña, con musiquita nacional para todos nuestros seguidores, pues, y después de esta música volvemos nuevamente con la transmisión.
chuquisaqueños estamos de acuerdo. Los chuquisaqueños estamos de acuerdo para elegirlo a Damián Condori, nuestro gobernador. Para elegirlo a Damián Condori, nuestro gobernador. Vamos, hermano Damián, por Chuquisaca, todo el cariño, hermano mío. Por un futuro mejor. Compañeros míos, vamos por el cambio. Compañeros míos, vamos por el cambio. Estas elecciones con Damián Condori para un mejor futuro. Estas elecciones con Damián Condori para un mejor futuro. Basta de promesas, basta de corrupción. Basta de promesas, basta de corrupción. Damián Condori, la solución para Chuquisaca. Damián Condori, la solución para Chuquisaca. Compañeros míos, basta de corrupciones. Damián Condori es la solución para todos los chuquisaqueños. Basta de engaños, compañeros míos. Todos vamos con Damián Condori. Toda Chuquisaca. Con Damián Condori todos nuestros sueños serán realidad. Compañeros míos, vamos adelante con nuestro gobernador. Bueno, retornamos ya con la transmisión nuevamente. Gracias a todos nuestros seguidores por este medio del Face. Pues vamos a continuar. Hemos sumado un compañero más acá de Juventudes, de Bolivia Somos Todos, quien también va a compartir este espacio con nosotros. Ya continuando, Julio, quería también tocar el tema económico. Es importante, no podemos dejar de mencionar el tema económico cuando hemos hablado ya un poco inclusive de la falta de empleo, ¿no?, en nuestro país, de la ¿cómo podríamos decir?, de la desesperación tal vez inclusive que ya tiene mucha gente, especialmente la juventud, ¿no es cierto?, quienes salen profesionales con uno u otro cartón, de pronto se ven frustrados, ¿no?, esos sueños que habían cifrado tal vez una vez siendo profesional, que podían lograr un empleo, un trabajo con el cual puedan vivir dignamente como seres humanos. De pronto buscan y no consiguen, no ven esa posibilidad a hacer realidad, ¿no es cierto?, para cumplir esos sueños. Yo esta mañana veía en el Face justamente cuando hablan del pozo Incahuasi, ¿no?, que han casi duplicado en el volumen de producción. Mucha gente, la mitad de los participantes en este medio, Julio y Mario, decían que ¿cómo entro a trabajar a esa empresa? ¿Cómo hago? Yo soy mecánico, decía el uno. Yo soy chofer, decía el otro. Yo soy ingeniero petrolero, decía el otro. Y así, la mitad de todos los participantes, que eran por lo menos unos 80 participantes, ¿no?, en el Face, respecto al tema, buscaban trabajo. Y eso entonces nos hace convencer, ¿no?, a muchos que estamos empapados de la política, del quehacer nacional en Bolivia, de que no es como nos dice pues Evo Morales y su gobierno del MAS, que en Bolivia realmente con el proceso de cambio, entre comillas,
han solucionado el desempleo, la pobreza, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Según él, y como además nos ofrecieron una oportunidad y lo dijeron públicamente, que Bolivia en 5 años tenía que convertirse en una Suiza de Sudamérica, ¿verdad? Y esta oferta, esta promesa, vemos con estos ejemplos que damos que no se ha cumplido, Julio, y eso me preocupa, ¿no? Hay mucha gente desesperada ya, no solamente está saliendo de las áreas rurales, provincias, ciudades intermedias, a las ciudades grandes, a los metrópolis, sino se está saliendo al exterior. Seguimos exportando a recursos humanos y con ello mucha plata, porque el pueblo gasta en hacer estudiar a cada ciudadana, ciudadano, cada boliviano. Y esto es preocupante, Julio. ¿Qué opinión te mereces al respecto? Bueno, un poco la situación de los jóvenes es bastante preocupante, ¿no? Porque es el sector más golpeado, se podría decir, juntamente a los niños que ya, bueno. La universidad en los últimos tiempos no está jugando el rol de realmente hacer ciencia, ¿no? Hacer tecnología. En los últimos tiempos, en los últimos años, la universidad se ha ocupado de formar desocupados, ¿no? Y eso es una gran realidad de las universidades. Y eso un poco también el sistema universitario, el sistema del país, de las casas académicas, no están manejando de la mejor forma que puedan realmente aportar al desarrollo de una región, de un departamento del país. No están jugando ese rol para el cual fueron creadas las universidades. Las universidades no están trabajando de la mano del gobierno, por ejemplo, porque si vemos, hay sectores, hay universidades enfrentados al aparato estatal, lo que es el gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? Recortarse el presupuesto, ¿no? Maltratándose de un lugar al otro lado. Y así un país no puede avanzar. Y en la parte económica, lo que decías, Mario, Bolivia, nos hablan de soberanía económica. Yo no sé de qué soberanía económica, Mario, nos hablan, ¿no? Vivimos ya bastantes años de préstamos, ya sea de China, de otros organismos internacionales como de la CAP. ¿Qué soberanía nos pueden hablar en ese sentido? Por eso yo digo, la parte económica en el país está bastante complicado. Para llevar adelante, para hablar la economía, hay que dar oportunidades a las empresas privadas. Hay que abrirnos a los mercados, al comercio internacional, hay que abrir las puertas de Bolivia. Está muy aislado Bolivia. Este gobierno vive atacando a los países vecinos, peleándose con todos los vecinos. ¿Y qué hacen? Pues los vecinos están cerrando las puertas. Y para el colmo nos están cerrando las puertas a nuestros productos. ¿Y quién pierde aquí? Pierde el productor, pierde la empresa privada. Este gobierno es el enemigo de las empresas privadas en el país. ¿Cómo mata a las empresas? Con impuestos. No solamente muere, el ciudadano a pie también es afectado con los impuestos. Uno diría que viene la mayor parte de los aportes de este país, o lo que depende de este país, pensaría que viene del gas, del petróleo. Eso está en bajada. Lo que está en subida es impuestos, que cada vez aumentan de un lado para otro lado, nos aumentan. ¿Y eso quién paga? El ciudadano de a pie, las empresas. Hoy en día las empresas, el ciudadano ya no puede vivir en este país. La parte impositiva está matando. Y también en ese sentido tenemos que trabajar como país, ¿no? Bien, Julio. Bueno, vamos también ahora a pasar al compañero Mario, mi tocayo, Mario Anagua, que es de Juventudes del MAS, un abogado, justamente un profesional, jovencito, que
también ha visto un poco ya medio frustrado sus sueños, tal vez él, al no ver ninguna posibilidad de trabajo, de una fuente de empleo, porque cuando va a buscar alguna posibilidad de trabajo, le dicen que tiene que afiliarse, le quieren obligar a ser militante del MAS, porque en este país, en Bolivia, en Chuquisaca y en Sucre, particularmente, no tienes ninguna oportunidad si no eres del MAS, Julio. Es decir, no ser del gobierno, no someterse a esta dictadura corrupta del MAS, es como que suicidarse social, políticamente, económicamente, como persona y como familia, los que tienen hijos. Es grave lo que se está viviendo. Yo quisiera que él nos va también, con sus propias palabras, ¿no es cierto?, hablar un poquito sobre el tema económico. Mario tiene tal vez algunos datos estadísticos, inclusive, más técnicamente, para demostrar a los paisanos dentro del país y también fuera de las fronteras de que en Bolivia no estamos bien económicamente. Estamos viviendo, como decía Julio, con miles de millones de dólares prestados, más de 7.000 millones de dólares solamente de la China. No hemos prestado, este gobierno se ha prestado, Mario, tú sabes. Y de otros países, como decía el CAP, Banco Mundial, hay otros tantos organismos internacionales que se prestan, que se van a rogar hasta Estados Unidos, se van a rogar al imperio yanqui, se van a rogar al imperio chino, se van a rogar al imperio ruso. Es decir, para ir a prestarse, para ir a humillarse por plata, está bien, los imperios no son malos, son buenos. Pero no, para hacer campaña política, para hacer propaganda, ¿no? Para su partido, qué sé yo, para su reelección, los imperios, que el imperio, ¿no? Que el imperio, dale con el imperio, que la derecha, que la derecha. Es decir, ya nos tienen cansados con un discurso totalmente mentiroso. Mario, ¿cuál es tu apreciación respecto al tema? Bueno, en principio, muy buenas noches a toda la ciudad de Sucre y también a los 28 municipios, incluyendo la ciudad de Sucre, y a toda Bolivia, ¿no? Y quienes están viendo en este momento por este medio, en estas plataformas virtuales. Me llamo Mario Anaguas, he estado en las juventudes de BCT trabajando con este proyecto político alternativo nuevo que estamos surgiendo, que tiene alcance a nivel nacional, que se constituye a base en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y respetando todas las disposiciones legales, ¿no? Y precisamente aquí el compañero Mario estaba tocando el tema político, digo el tema económico, la situación económica que estamos atravesando en este momento como país, ¿no? Un dato muy importante, es importante resaltar con datos estadísticos. El 2006, cuando llegó el señor presidente Evo Morales a la presidencia, nos hacía creer que la deuda externa e interna era muy alta, porque la producción en este momento sí estaba un poco bajo, ¿no? Por crisis de las materias primas, por la corrupción, el tiempo neoliberal, todo eso. No apoyamos, pero sí es importante resaltar. Ha llegado con una deuda de $5 millones, ¿no? Y nos hizo creer que estaba súper alta. Y él dice que tenía que pagar toda esa deuda, que tenía que prestarse de aquí para allá, todo ese dinero. Y lo que realmente no nos comenta el gobierno es que desde ese año, desde 2003 incluso, esa deuda ha estado renegociándose con los países europeos, ¿no? Quienes nos habían financiado ese dinero, esos préstamos para pagar a nuestros maestros en esa época, porque estaban pasando una verdadera crisis. Entonces, como se ha venido renegociando, y no ha sido gracias al señor presidente, ha sido gracias a los anteriores presidentes, nos han donado algo de $3.000 millones, 3.800 por ahí, no me acuerdo, no tengo los datos exactos, pero algo por ahí, y ha quedado $1.800 millones. O sea, en realidad ha entrado con $1.800 millones de deuda, y eso es lo que no nos quiere decir el señor gobierno. Solo nos muestra la cara, el lado bueno, o lo que le conviene en el tema económico. Entonces,
precisamente ha entrado con 1.800 millones de dólares. ¿Y cuánto nos ha endeudado en este 13 años de gobierno? Más de 23 millones de dólares, imagínense, lo ha multiplicado, lo ha triplicado este gobierno y nos dice que estamos bien económicamente. No, señores, si estamos bien tal vez económicamente, no quiero decir con eso que haya empleos, nada de eso, sino con esos dobles aguinaldos, con el asistencialismo. Ustedes ya saben a qué me refiero, bonos para aquí, bonos para allá, de manera insulsa, malversando dineros, todo eso, ¿no? Estamos mal económicamente, entonces, y aquí nos quieren venir a decir que estamos bien económicamente con el crecimiento de 4.5. Es fácil crecer, o es fácil comprarse cosas con dinero prestado. Yo lo puedo hacer lo propio. Y entonces la cosa es que ¿cuándo voy a devolver ese dinero? ¿Cuándo voy a devolver? Si en esos 3 años de gobierno en Bolivia estábamos posiblemente bien económicamente, sí había plata, pero no ha sido gracias a la buena administración del gobierno, tampoco de los gobernadores ni nada de ello, sino ha sido gracias a la subida de las materias primas. En este tiempo, petróleo, por ejemplo, hemos venido el barril a 140 dólares, y ahora ¿cuánto? Está bajado prácticamente todo. Gracias a nuestras materias primas teníamos ingresos. Por ejemplo, el oro igual de 5 dólares, creo que hasta 8 ha llegado, se ha triplicado prácticamente, y teníamos dinero para digamos, para poder disponer de ello. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno? Prácticamente ha intentado construir elefantes blancos, proyectos aquí, proyectos para allá, que sin previa planificación ni nada de ello. Lo que tendría que haber hecho es apoyar a la industrialización, donde el gobierno construya pues empresas o pequeños emprendimientos, o no sé, donde la gente, los bolivianos, los ciudadanos, podamos trabajar con un empleo digno, con un empleo solvente, ¿no? Sostenible. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha creado programas sociales como equipos. Es una barbaridad, sinceramente. Es un fracaso total, sin producción, sin nada. Y la gente que trabaja ahí en esas instituciones son pues prácticamente los demás, sin experiencia, nada. En Bolivia tenemos profesionales jóvenes con toda la experiencia del mundo. ¿Y por qué pues no trabajan ellos? Porque ellos tienen conocimiento de ello. Y mete gente que no tiene formación, ha entrado políticamente con el gobierno, y con sueldos súper elevados, súper mega archi elevados. Ganan pues algo de 3.000 dólares, o sea, es un sueldo nada justificable. Y esos proyectos sociales crea para justificar la corrupción. Digamos, si había gente que le ha apoyado posiblemente para que pueda ganar las elecciones presidenciales, como ya no había qué trabajo darle, lo que se recurre a crear fuentes laborales como equipos, y si está trabajando aquí está su sueldo, por eso se le paga. No es corrupción, para justificar sin producir nada, ¿no? Es prácticamente muy preocupante la situación económica en nuestro país. Y por otro lado, el compañero Mario tocaba ese dato, que YPFB ha decidido hacer una política, sinceramente. Mira, la cosa es que ha pasado lo siguiente. Han publicado, estaba viendo en Facebook, en otros medios de plataformas virtuales, que están tomando personal, apoyando al emprendimiento, recaudación de semillero, no sé qué decía. Y decían que necesitaban pues todo tipo de profesionales, y obviamente eso es un mecanismo para hacer creer a la población que YPFB, que los organismos estatales está creciendo, que sí tenemos ingresos, que sí hay oportunidad de empleo. Nada que ver, es una patraña, es una mamada total. ¿Por qué digo? Porque yo he vivido en carne propia. Te postulas, te dicen ven a tal oficina, todo eso, tienes que rendir un examen, y obviamente vas a rendir el examen, pero si ganas o no ganas, pues no entras, si no es del partido. Todo está direccionado, todo está direccionado. Posiblemente
tienes que tener muñeca con con los administradores, con los dirigentes de ahí o con la cúpula del MAS, tienes que tener muñeca. Si no pasa eso, no entres prácticamente, aunque hayas aprobado el examen. ¿Por qué digo esto? Porque yo me postulé a FANSESA y me hicieron dar un examen, 2 exámenes prácticamente me hicieron dar y al último no entré, me dijeron que me iban a llamar 1 semana, 2 semanas, seguí esperando y nunca me llamaron. Ahí es donde me di cuenta. Y esta publicación de YPFB es lo mismo, o sea, no hay meritocracia, nadie está entrando de manera profesional por sus méritos, sino por la política. Prácticamente estamos mal económicamente, es sincero eso. Entonces, por eso es que hay mucha migración. Si no tenemos oportunidad de empleo, ¿qué vamos a hacer? Cualquiera. Necesitamos llevar un plato de comida a nuestras casas. Tal vez queremos los jóvenes formalizarnos. ¿Y con qué si no hay oportunidad de empleo? Es por eso que deciden mucha gente migrar a otros países que estén bien económicamente, no como Bolivia, no sin corrupción, los países competitivos profesionalmente, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, por allá, ¿no? Gracias, Marito. Qué importante este análisis que se está haciendo a través de este medio, pues gracias siempre por seguirnos a todos los compatriotas, tanto en el país como también fuera del mismo. Julio, este gobierno de la mentira de pronto no solamente miente y engaña acá en Bolivia, ¿no? En Chuquisaca, en Sucre, a los bolivianos, ¿no? Nos vende una realidad, entre comillas, o sea, una mentira, ¿no? Nos vende ilusiones, como se dice vulgarmente, vende su propio charque, pero que en la realidad, en los hechos, no es tal, ¿no? O sea, él dice, por ejemplo, que yo, el primer gobierno, además de ser indígena, el primer gobierno que realmente estoy trabajando por mi pueblo, que he mejorado la economía, que he levantado desde el suelo, que hemos dignificado al país, ¿no? Lo que nunca antes, lo que ningún otro gobierno, ni todos juntos los gobiernos neoliberales de derecha han hecho, yo he hecho ahora por mi patria. Y muchos se lo creen dentro del país y más todavía aún afuera. Claro, afuera se lo creen más fácil porque no están viviendo la realidad de nuestro país, ¿no? Yo digo, evidentemente, Evo Morales ha hecho lo que ninguno de los otros ni todos juntos han hecho, pero en términos de lo que decía Mario, endeudamiento, por ejemplo. Ni todos los gobiernos juntos habían endeudado tanto, ¿no es cierto? Como decía Mario, es verdad, y lo ha dicho un economista de mucho conocimiento, de mucha carrera, ¿no es cierto? De mucha formación, un tipo muy creíble. Ha dicho que de los supuestos 5.000 millones que se debía cuando entró Evo Morales al poder en Bolivia, más de 3.000 millones nos condonaron a través del hippie 1, hippie 2. Entonces no quedó pues ni 2.000 millones de dólares cuando entró Evo Morales. Ponele que sea 2.000 millones de dólares, Julio, Mario y todos los que nos siguen. Ahora, ¿cuánto se debe? Deuda externa, 17.000 millones de dólares. Deuda interna, más de 7.000 millones de dólares. Imagínate, sumamos eso. Pero no solamente eso, sino que Evo Morales, además que está endeudando el país, a los chinos principalmente, entre otros, ¿no es cierto?, bancos, países de afuera, está metiendo mano a la plata del pueblo. Se han debido enterar de que está utilizando la plata de los trabajadores que nos descuentan para el tema de vejez, ¿no? Para el tema de
claro, como aportes para que luego nos podamos jubilar y todo eso. Y bueno, eso no es poca plata, Julio, eso es miles de millones de dólares, decenas de millones de dólares, ¿no es cierto? Decenas de miles de millones de dólares. Entonces, está metiendo plata ahí. Cuidado que mañana pasado, por querer asegurar una elección, ¿no es cierto?, y perpetuarse en el poder con la elección indefinida que lo ha dado el tribunal masista en Bolivia, el tribunal constitucional anteriores que ahora están bien premiados en las embajadas y no todo aquello. Cuidado que por hacer lo que decía Mario, un despilfarro de este dinero, nos quedemos los trabajadores en Bolivia sin jubilación. Esto es grave, Julio, y yo quisiera que toquemos un poquito esto. Yo voy a hacer una... Ahora, ¿quién va a pagar la deuda que nos va a dejar este gobierno? ¿Quiénes van a pagar? ¿Será que los masistas van a, cuando se estén yendo, van a dejar con las cuentas saldadas, nos van a dejar? ¿No? Nos van a dejar una gran deuda que a futuro, bueno, tendremos que asumir esa responsabilidad de, seguramente, ¿no? El gobierno ha creado faltas expectativas en el ciudadano y lo sigue haciendo. Un gobierno se debe manejar con mucha responsabilidad porque va a gobernar un país. Ahora que es año electoral, que vamos a entrar, que hay varios partidos políticos que tienen sus fórmulas, sus respectivos representantes, tienen que dar a la población las propuestas que realmente van a cumplir. Eso es el camino que nos queda, con seguridad. La mayoría de los, por no decir todos, la mayoría de los candidatos van a ofrecer de nuevo cielo, tierra, todo van a ofrecer. Por eso en el país carecemos de nuevos liderazgos. Si analizamos los candidatos, pareciera que el MAS no ha generado liderazgos, sigue sosteniéndose a la cabeza de Evo Morales. ¿Dónde están esos liderazgos nuevos? En otros partidos políticos, expresidentes, personajes ya con, como quien dice, con antecedentes negativos, ¿no? En el país realmente está faltando liderazgos nuevos. Y hay muchos países que están apostando con liderazgos nuevos y les está yendo bastante bien. Están creciendo económicamente. Han abierto sus países al mundo mediante el comercio y les está yendo bastante bien. Un claro ejemplo, Chile, Paraguay, que en los últimos años ha venido creciendo al par de nosotros también. Pero el crecimiento económico que maneja el gobierno del 4 a 5% anual para un país subdesarrollado sigue siendo muy poco, mínimo se podría decir, ¿no? Si realmente el gobierno quiere hablar de desarrollo, de crecimiento económico en un país tiene que crecer por arriba de los 10%. Esos son los índices que se manejan, ¿no? Para un país subdesarrollado, al menos que quiera un poco mejorar la situación de un país. Por ejemplo, en cuestión de la justicia, andamos pésima, ¿no, Mario? ¿No? La plata que nosotros aportamos al TGN, la plata que pagamos mediante los impuestos, nosotros queremos que nos devuelvan, pues, al menos el gobierno, con un buen sistema de salud, que haya buenos hospitales, que haya buenas escuelas. Hoy en día, si vamos a la mayoría de las personas, ¿qué hacemos? Preferimos ir a un particular, porque los hospitales públicos son
una desgracia. La mayoría de nuestros hijos, como padres de familia, preferimos mandar a un colegio particular porque capaz reciben una mejor formación en relación a las escuelas fiscales. Pero el gobierno, al parecer, no está invirtiendo de la mejor forma de estos dineros, sino más aún lo está desviando este dinero, ¿no? ¿Qué hace con este dinero que nosotros mandamos en impuestos? Construye sedes para las organizaciones sociales, regala plata a los sindicatos, millones, no se habla de poca plata, ¿no? Ahora ¿será que nosotros aportamos al TGN para que realmente vayan esa plata a estas instituciones? ¿No? Entonces esas cuestiones yo creo que un poco hay que profundizar, hay que analizar. Seguramente vamos a tener otro momento para tocar temas específicos y tocar a profundo. Ahora seguramente lo estamos tocando como es la primera vez, algo grande, algo general y esto hay que ir un poco mejorando también. Sí, Julio. Julio, nos vamos a una nueva pausa para volver con el tema ya justamente electoral. Elecciones, hay candidatos que han renunciado. Será importante tocar también este tema, Julio y Mario. Mientras tanto, nos vamos a una pequeñísima pausa con música siempre chuquisaqueña y boliviana. Las montañas te vieron nacer, el Illimani Tucuna meció, y la cantuta su alma te dio, Collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, Collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue solo sombra sin tu querer. Ay, Collita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas la reina eres tú, ay, Collita de mi amor, paseñita linda mujer, que llegaste a mi corazón. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar, cuando no estás junto a mí. Llegaste a mi vida que fue solo sombra sin tu querer. Ay, Collita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas la reina eres tú, ay, Collita de mi amor, paseñita linda mujer, que llegaste a mi corazón. No puedo
puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar cuando no estás junto a mí. Bueno, volvemos entonces con la transmisión, siempre saludando y agradeciendo a todos nuestros seguidores, pues dentro de Bolivia, también fuera de nuestras fronteras. Un saludo para nuestros amigos de la Argentina, nuestros compatriotas en el Brasil, en Chile y en Europa también, por supuesto. Seguramente en Estados Unidos tenemos muchos compatriotas también allá. Y bueno, para todos, en todas partes del mundo. Nuevamente volvemos con colega, compatriota y tocayo Mario, compañero Julio. Bolivia somos todos, tratando de cambiar la forma de hacer política, pero no un cambio de forma, sino un cambio de fondo, ¿no? Queremos darle la vuelta a esto que se ha hecho un círculo vicioso en nuestro país, 360 grados, hay que dar la vuelta y estoy seguro, por lo menos yo tengo cifrada mi fe, mi esperanza en ustedes, justamente los jóvenes. Estoy seguro que los jóvenes, incorporándose, comprometiéndose, ¿no es cierto?, empapándose en el tema político, en el quehacer nacional, seguramente vamos a poder lograr estos objetivos. Ya tocando el tema electoral, como habíamos quedado antes de la pausa, nos enteramos justamente hoy día que formalmente uno de los candidatos da un paso atrás y se retira de la carrera electoral, Julio. Hay mucha gente que a través de las redes también sociales y otros medios están, por los grupos de WhatsApp, etcétera, están diciendo que ni siquiera debía haber elecciones, no debía llevarse adelante estas elecciones, porque tenemos candidatos truchos, ¿no?, por parte del gobierno del MAS, Evo y Linera, y tenemos por el otro lado los bomberos de árbitros, ¿no?, que ha puesto el propio gobierno, ¿no? Los árbitros de esta elección son masistas, son bomberos, totalmente dependientes al gobierno, que ya han empezado a dar señales y muestras de que se viene un monumental fraude en Bolivia. Este será no un fraude más, sino va a ser el fraude del siglo XXI, ¿no?, de los falsos socialistas del siglo XXI. Entonces, es totalmente preocupante la situación que vivimos los bolivianos. Esperamos que compartan esta preocupación nuestros hermanos, que están, compatriotas que están fuera del país, ¿no es cierto? Porque estamos, el gobierno nos ha encaminado en una elección, nos ha obligado a aquello, con leyes como la de organizaciones de partidos políticos, organizaciones políticas, ¿no es cierto? La misma ley que venía ya con todas las triquiñuelas, si vale el término, ¿no es cierto?, en favor del gobierno, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, de ¿cómo es esto? De las primarias, ¿no? Las elecciones primarias. Dice que se atreven a hacernos gastar millones, más de 40 millones de dólares en unas elecciones totalmente innecesarias, primarias, donde hay un solo candidato. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vamos a seleccionar candidatos para las que hacemos primarias si solamente tenemos un candidato en cada fórmula? O sea, realmente torpezas políticas están haciendo y cometiendo el actual gobierno,
en una, reitero, en una elección que todo señala y marca de que nos llevan nomás a un fraude electoral donde quieren entrar por el techo, ¿no es cierto?, a gobernar una gestión más, supuestamente según él dice, pero cuando el mismo Tribunal Constitucional masista ha dado luz verde para que sea elección indefinida. Y Evo Morales estaría, si es que gana con fraude, porque de forma transparente y legal no gana Evo Morales en Bolivia ninguna elección, y a nadie, ¿no es cierto? Sabemos eso todos los bolivianos, especialmente los que vivimos en Bolivia, ¿no? Pero si lo hace con fraude y lo hace con esas maniobras que lo han hecho ya los distintos tribunales departamentales, como aquí nos ha ocurrido justamente en el 2014 con Bolivia Somos Todos, en ese entonces Chuquisaca Somos Todos, ya nos robaron la gobernación, porque ganó legal y legítimamente Damián Condori, ¿no? Nos metieron, pero fraude y tantas otras cosas más hicieron de modo que entró por el techo como rata el actual gobernador que tenemos, ese metemano, ese abusador, ¿no es cierto?, que se llama Esteban Urquizo. Y seguramente va a ocurrir eso. Y bueno, para que no ocurra, para tratar de evitar eso, ¿qué hacer? Muchos dicen que no hay elecciones, evitemos las elecciones. Muchos dicen que haya las elecciones, ya le ganaremos, aunque sea así con sus árbitros bomberos, le ganaremos en su cancha a este sinvergüenza, corrupto y mentiroso del gobierno de Evo Morales, pero apostaremos a un solo candidato, dicen, ¿no? Que se dé la unidad. Es el clamor del pueblo boliviano en este momento, la unidad y la renovación, Julio. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es un año electoral bastante, al menos, bien conflictivo en comparación a las anteriores, ¿no? Este gobierno en los últimos, durante los años de gobierno, se ha encargado nomás pues de empoderarse de instituciones. Por ejemplo, el Tribunal Electoral Plurinacional, como decías, ¿quién lo maneja? ¿Quién pone sus vocales? ¿No? Con sus rodillos de 2/3 deshacen este país. Es una receta que lo está aplicando, ¿no? Que desde, en primer lugar, si hablamos de Latinoamérica, esta receta se la ha hecho en Cuba, ¿no? Con la ayuda de la ex Unión Soviética, después ha caído la Unión Soviética, han sido aplastados, pero a pesar de todo han seguido resistiendo. Después ha saltado lo que es Cuba, lo que es Centroamérica, varios países, ¿no? Y este último ha saltado lo que es Venezuela, esa receta, ¿no? Pero si nosotros miramos el sistema que manejan ellos, ¿cuál es la realidad de estos países? La cual también hoy en día Bolivia admira esta receta, admira este sistema de manejo de estos países. No Bolivia, el gobierno. El gobierno, exacto. Gracias por corregirme. Que maneja este régimen, ¿no? El gobierno, cómo maneja, cómo admira, ¿no? Vemos día a día venezolanos pidiendo plata en las esquinas, aquí en la ciudad nomás, en el país, en otros países ni hablar, ¿no? Cómo migran esos ciudadanos, millones, ni siquiera son, podemos decir, 10, 15 o 20. Nos estamos encaminando a ese camino los bolivianos. No estamos lejos de la realidad. No estamos lejos. Porque todos los países nos están aislando, inclusive siendo nuestros propios vecinos. Nos están cerrando las puertas. Si seguimos en este camino, Bolivia tiene un futuro negativo. Y eso es bastante preocupante. Y entonces, respecto a eso, los partidos políticos también, de alguna otra forma, están jugando a su juego del gobierno. Han entrado en su juego, han caído en sus trampas del gobierno. Por mezquindad, por interés personal, ¿no? Pudiendo llevar cuadros nuevos, pero más ha prevalecido su egoísmo
de cada candidato y están yendo, parece, por ese partido político, ¿no? Por eso yo lo veo preocupante, la gente también ya desconfía totalmente, ya no sabe en quién creer, ¿no? La población. Y la verdad a mí eso un poco me desorienta también, ¿no? El comportamiento un poco de la gente, o sea, la preocupación. Ahorita la gente está más preocupada de llevar el pan de cada día a su casa. No está tan preocupada lo que va a pasar en las elecciones, que es de aquí a unos 5 meses, ¿no? ¿Cómo ha metido una cuestión psicológica el gobierno a la gente, ¿no? O sea, a la gente si le hablas ahorita de una elección, así, ¿de dónde? No está más preocupado de dónde sacar un peso, de dónde arañar para llegar al fin de mes, y por las dudas de casualidad se lo va a encontrar una elección, lo que es lo que va a pasar en octubre, ¿no? En cuestión lo que vos decías de las denuncias de Jaime Paz Zamora, son pues a veces apetitos personales, problemas internos de un partido político que viene, lo que ha pasado, ¿no? En cuestión de PDC, ¿no? A denunciar. Y ha sido bien claro el candidato, el que tenía que ser candidato, por pugnas internas que ha denunciado, ¿no? Debe ser así nomás, ¿no? En un partido político, al menos lo que hemos visto, que las pugnas internas habían sido nomás bastante complicadas y fuertes, ¿no? Y eso al menos con clara muestra nos demuestran los compañeros del movimiento al socialismo, ¿no? Que sus pugnas internas están llevando a la catástrofe a este país, ¿no? Entonces no es siquiera hay coordinación entre ellos mismos, ¿no? Entonces yo quiero un poco recalcar las próximas elecciones, los próximos gobernantes, los próximos representantes del Parlamento o de la Asamblea, realmente lo hagan muy bien por este país, lo necesita, ¿no? Y necesita también liderazgos nuevos que nos representen y gente capaz, ¿no? Gente capaz que realmente entiendan de temas de desarrollo, de temas de justicia, temas de salud, educación, ¿no? Eso es lo que está faltando en los que nos representan en este país. Y realmente en este país no hay gente calificada en las esferas, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos también. Yo sé que hay gente boliviana, vemos que los que hemos venido a la casa, que hay gente bien capaz, formada, pero no tiene la oportunidad. No tiene la oportunidad de llegar a esos puestos, como decían anteriormente, tienes que pertenecer a un color político, tienes que tener un padrino, y esas cosas tienen que cambiar, Mario. Tiene que haber nomás meritocracia en el país, solo así podemos avanzar como país, ¿no? Así, ¿no? A los mejores profesionales, los mejores recursos humanos de este país, tienen que conducir ellos este país, ¿no? Solamente así vamos a crecer como país. Si seguimos manejándonos así como estamos, el futuro es incierto de Bolivia, ¿no? Eso yo un poco quiero dejar en claro a los que están escuchando, a las personas, y eso también los partidos políticos tienen que tener muy en cuenta en sus propuestas, ¿no? En cuestión de la meritocracia. Mario. Qué importante lo que tocamos en este momento a través de los compañeros aquí, Julio. Ahora le toca también compartir al hermano Mario Tocayo. ¿Qué tú opinas, compañero Mario, respecto a las elecciones? Reitero, hay mucha gente que dice que, bueno, ni modo, ya aceptaron los partidos, los liderazgos, la mayoría viejos, ya que vienen de otros partidos, que han tenido ya experiencia, no hay nuevos en realidad. Pero para que se dé esta situación, justamente el gobierno de Evo Morales tiene la culpa. Él lo ha preparado biencito, la cancha, ¿no es cierto? Las condiciones, ha preparado bien para que la gente en su momento diga, pues bueno, ante estos viejos, ¿no ve? Que han vendido la patria, que también eran corruptos, finalmente va a votar por mí nomás, porque yo, aunque sea corrupto, vendo también la patria al imperio chino, especialmente, entre otros, ¿no es cierto? Pero cuando menos estoy haciendo alguito, porque los otros creo que ni eso han hecho, digamos. Entonces, pareciera que ahí nos han llevado los bolivianos, ¿no es cierto? Que no podemos tener opción de elegir
a otras personas, a otros liderazgos, ¿no? A otras propuestas, ¿no? A otros partidos políticos con proyección, con qué sé yo, con nueva mentalidad. No se ha podido. ¿Por qué? Porque el gobierno nos ha llevado a eso, ha hecho la ley para eso, nos han sorprendido de un rato para otro con su ley de organizaciones sociales, justamente como cuando nuestro proyecto político, como es Bolivia Somos Todos, por ejemplo, estaba en el proceso de inscripción ya de los libros para la persona jurídica. Sacaron la ley y nos dejan choqueados, ¿no? Nos dejan imposibilitados, inviabilizados, de modo que no podemos participar en estas elecciones generales de octubre. Nosotros, como proyecto político nuevo de Bolivia Somos Todos, que hubiésemos querido, seguramente como nosotros, otros tantos. Yo he escuchado hace 3 días nomás en Santa Cruz de que otra agrupación ciudadana que nace un tanto de las plataformas habían logrado también 100.000 firmas de libros, que tampoco pudieron avanzar porque le cayó la ley de organizaciones políticas. Entonces, para eso hicieron la ley de organizaciones políticas, para descabezar a los partidos ya existentes con personalidad jurídica, a los viejos políticos, entre comillas, y para inviabilizar a los nuevos, como nosotros, entre otros proyectos políticos. Entonces, tenemos eso. ¿Qué hacer? ¿Continuamos en esa? ¿Seguimos jugando en su juego del gobierno, mentiroso y tramposo? ¿O impedimos estas elecciones, como ya hay muchas voces que lo están pidiendo en el pueblo? Compañero Mario, ¿qué decimos al respecto? Bueno, gracias, Tocayo. Al respecto de estas elecciones nacionales que se nos avecinan en este mes de octubre, es demasiado preocupante y hay mucha controversia. Mira, la esencia de estas elecciones es que hay un candidato que es ilegal, ilegítimo, y es muy preocupante, ¿no? Que ponga a los árbitros a su favor, que como maneja todos los órganos del Estado, los 4 poderes del Estado, lo hace lo que se le pegue la gana. ¿Cuál es la esencia de esto? Es necesario ilustrar, tal vez no hay que olvidarse de las elecciones, del tema de las elecciones del señor presidente Evo Morales. Hay que ir con los datos. La esencia está en el... Hablaremos desde su primera gestión, desde el 2006, ¿no? Cuando ha entrado en 2006, ha entrado con la constitución del Estado Republicano de Bolivia, Estado República, ¿no? Y el 2009 se ha cambiado, obviamente, la constitución política del Estado por el Estado plurinacional, el cual no cuestionamos, ¿no? Y cuando se ha cambiado el artículo y ha puesto en disposición el artículo 168, donde prohíbe que el señor presidente no puede ser reelecto solo puede ser reelecto más de una sola vez de forma continua y no de más de 2 veces, ¿no? Y en las disposiciones transitorias, en la última parte de la Constitución Política del Estado, parágrafo 2, dice que el mandato del presidente va a ser tomado en cuenta desde el primer momento que haya entrado. Y él ha entrado en el 2006, entonces su tercera candidatura del 2014 ya era ilegal. La primera ha sido el 2006, perfecto. El 2009 se ha vuelto a elegir de manera legal, ¿no? Y entonces la tercera ya era de manera, ya era pues ilegal, ilegítimo, porque vean disposiciones transitorias, parágrafo 2, que esta nueva Constitución Política del Estado va a ser de carácter vinculante desde el momento que haya tomado el mando el gobierno. Entonces, desde 2016 se cuenta eso, ¿no? Y eso ya era ilegal. ¿Y qué es lo que se ha puesto en cuestión ese problema? Pero fácil lo han resuelto como maneja el Tribunal Plurinacional de Bolivia. Han dictado una sentencia, un fallo, indicando de que podía ir una vez más, porque antes el señor presidente ha entrado en el 2006 con Estado República de Bolivia, y como se ha cambiado de Estado plurinacional, entonces ya no sirve. Entonces desde este momento se va a tomar en cuenta, pero ignorando en las disposiciones transitorias el parágrafo 2, que claramente dice que tenía que tomarse en cuenta desde el primer momento que haya entrado, ¿no? Y eso es el primer problema. El segundo, que nos lanza un referéndum en el 2006, como todos sabemos, con una pregunta sencilla y básica, que si
si podía elegirse nuevamente, ¿no? Nuevamente. Y Bolivia dijo nuevamente, todos votamos que no. Entonces, donde dijimos que no a la corrupción, no, ya no más a la tiranía, que queríamos nueva transformación, nuevos líderes, todo ello. Y aparte, después de ello, ha manejado todos los organismos estatales con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional diciendo que el señor presidente puede elegirse las veces que se le pegue la gana. Ni siquiera pone un solo límite. Lean esa sentencia. No pone ni un límite. Las veces las veces que quiera, él puede ser candidato, ¿no? Y invocando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde lean el artículo 23, en ningún momento o en ninguna parte no dice que es un derecho político. Digo, no es un derecho humano, sino es un derecho político, pero ese derecho político tiene pues sus límites de acuerdo a las disposiciones de la Constitución Política del Estado que tenga cada país, ¿no? Prácticamente es fallido, ¿no? Y dictando esa sentencia constitucional, ignorando el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado, de la Carta Magna, y también ignorando el artículo 13 de la ley electoral. Vean el artículo 13 de la ley electoral, donde dice que un referéndum no puede ser cuestionado por ninguna instancia, porque es la máxima expresión. La voluntad popular, la voluntad del soberano, no puede ser cuestionado por ninguna instancia, ni por poder ejecutivo, legislativo, judicial, por ninguna instancia puede ser cuestionado. Eso se cumple a rajatabla, de manera vinculante, estricta. Y ellos saben prácticamente que dictar una sentencia contraria a la ley, a la Carta Magna más que todo, es un delito de prevaricato. Entonces, ¿en qué país vivimos? Entonces, lo que necesitamos hacer Bolivia es formar una unidad, poner un candidato fuerte, que no prime los intereses personales, porque si vamos a seguir así, Bolivia se va a convertir en otro Cuba, en otro Venezuela, otro Uruguay con el Ortega. Vamos, no queremos eso, no queremos ser próxima Venezuela, ya no queremos Nicaragua, perdón, ya no queremos, queremos terminar con esa dictadura castro-chavista direccionado, ¿no? Que haya estado hace décadas, ¿no? Y queremos terminar con esto. El señor Jaime Paz Zamora declina su candidatura. Me parece excelente, que es una muestra de unidad, de que donde no prime los intereses por la democracia, por el país, es un sentimiento patriótico. Entonces, lo que nosotros pedimos, como Bolivia somos todos, que otros hagan lo mismo, que no hay que ver que no prime los intereses personales. Mejor hay que construir una unidad para derrocar a este gobierno. Si no hacemos eso, señores, olvídense, somos el próximo Venezuela. Por favor, es lo que podríamos pedir a todos los partidos políticos que están cosiendo para las elecciones nacionales. Gracias. Gracias a ti, pues Mario, Tocayo, gracias a ti, Julio, también por compartir en este primer día de transmisión en vivo acá a través de este medio para todos nuestros compatriotas en el país y también fuera del país. Mañana vamos a volver también, más o menos a la misma hora, a partir de las 8 de la noche. Esperamos que nuevamente nuestros seguidores estén atentos para compartir con nosotros esta vivencia, esta realidad, que lo expresamos con toda sinceridad, ¿no es cierto? Solamente con la verdad en la mano. Nosotros no tenemos otros intereses de manipular, de mentir, como lo hace especialmente el gobierno. Gracias nuevamente a nuestros seguidores, pues hasta el día de mañana, que tengan buenas noches. Basta de promesa, basta de corrupción. También con Moria es la solución. Nuestro futuro gobernador por Chuquisaca.
sangueño